buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. A los más jóvenes que me están viendo, yo les rogaría que buscaran, que googlearan una expresión, una frase, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now fue una película, está entre las 17 mejores películas de la historia, un film de Francis Ford Coppola, y narra una historia compleja en el contexto de la guerra de Vietnam. Un militar, un coronel de boinas verdes, había enloquecido y mandan a otro militar norteamericano con la misión de supuestamente neutralizarlo, ¿no? Matarlo. Y para ello necesita hacer una travesía por un río en medio de la selva en una lancha artillada. ¿Por qué les he hecho todo este cuento? Bueno, porque los venezolanos ayer tuvimos que ver con dolor una escena que parecía de Apocalipsis Now. Un despliegue de fuerzas militares navales en el río Arauca, en esta deshilachada ribera del Arauca Vibrador, en esta empobrecida ribera del Arauca Vibrador. Desde acá se vio el despliegue de lanchas artilladas de la Marina colombiana, reprimiendo a venezolanos que intentaban cruzar la frontera. Realmente fue duro ver eso. Fue duro también escuchar los testimonios de las personas que conocemos y con las que hemos tenido vinculación y trabajo social, trabajo comunitario allá en Apure, narrándonos primero todo el tránsito, centenares de personas que intentan llegar a Colombia a través de Apure, a través de los pasos fronterizos, a través del Arauca, a través de la vía fluvial. El estado en que están sus compatriotas, la manera como llegan a Apure, la manera como se desplazan hasta la frontera, para luego encontrarse con esta dura réplica del Estado colombiano. Es muy duro también saber que esto no es un accidente. Esto ocurre apenas a horas de la denuncia que ya se conoce en todo el planeta, de la forma como Perú militarizó su frontera con Ecuador, no porque tenga conflicto con Ecuador, sino porque erizó de carros blindados, tanques de guerra, vehículos artillados y soldados su frontera a la espera de los caminantes venezolanos. La información que tenemos en el día de hoy, los titulares lo que reflejan el día de hoy es que Ecuador también envió militares a la zona. Comparto con ustedes simplemente algunos de estos titulares. Nos dice la gente de la agencia F. Amnistía Internacional urge retiro de militares en las fronteras peruanas. Esta información da cuenta pues del impacto que esta situación está generando incluso más allá de la región latinoamericana. La organización Amnistía Internacional aseguró que el despliegue de militares en la frontera de Perú con Ecuador pone en peligro los derechos humanos de las personas refugiadas y exigió al gobierno limitar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de control migratorio para evitar una tragedia. Militarizar la frontera en Perú representa un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y siente un nefasto precedente, por lo que exhortamos al presidente Francisco Sagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar así una tragedia mayor, reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
¿Qué ocasiona esta reacción de Amnistía Internacional? Bueno, veamos otros titulares. Nos dice Efecto Cocuyo, Ecuador también aumenta presencia militar en frontera con Perú para frenar migración. El detalle que nos dan los colegas de Efecto Cocuyo, recordemos que este medio también por hacer precisamente pues periodismo independiente y darnos acceso a esta información está recibiendo fuertes presiones y amenazas. Comparto con ustedes el contenido. Dice así: Ecuador reforzará los destacamentos militares e incorporará una veintena de vehículos tácticos Hammer para ampliar la movilidad de sus patrullas en la frontera con Perú, con el fin de vigilar el ingreso de migrantes por pasos irregulares. Así lo anunció este jueves el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, al explicar las conclusiones de los recientes contactos que mantuvo con las autoridades de Perú, país vecino que en los últimos días desplegó tropas en la zona divisoria. A lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre Perú y Ecuador, esta semana se ubicaron más de 50 vehículos del ejército peruano, entre tanques, carros de combate, blindados, patrulleros y más de 1.200 uniformados. Estas medidas se enmarcan en la coordinación de las Fuerzas Armadas de los dos países a fin de disuadir la inmigración irregular, en su mayoría de venezolanos, por las conocidas trochas, flujo que aparentemente se incrementó en las últimas semanas. Esta es la información vía Efecto Cocuyo. Sigamos. Los colegas de El Pitazo Tonet nos dice: Arauca cierra terminal y controla paso de canoas ante llegada de 2.000 venezolanos. Los entes de seguridad de esta zona fronteriza están determinados a no dejar pasar a los migrantes venezolanos debido al cierre ordenado por el presidente de Colombia y el COVID-19, el repunte del COVID-19. Un medio colombiano, La Voz del Sinaruco, nos dice: cierran terminal de transportes antiavalancha de ciudadanos venezolanos por el Arauca. Esto está ocurriendo cuando la pandemia está azotando con mucha mayor fuerza los países vecinos. Lo que está ocurriendo en Colombia, bueno, en Colombia hay una tragedia y una tragedia sobre todo en las zonas fronterizas con nuestro país. En Manaos hay una situación humanitaria terrible por la falta de oxígeno para atender a las víctimas del COVID-19. En Perú se ha incrementado también el flagelo y hay una situación de alerta interna importante. En Colombia ha repuntado en forma importante también los contagios. ¿Qué ocurre entonces con el incremento del COVID-19? Bueno, que se impacta de manera importante la estructura económica de esos países. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que la combinación migración más COVID-19 más recesión económica da por resultado violencia. Como ya podrán haber notado ustedes, ya se acabaron los discursos y el cuento y la solidaridad y el Grupo de Lima y bueno, eso pasa a un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Ya lo que hay son militares en la frontera, carros de combate artillados en la frontera de Perú con Ecuador esperando a los caminantes venezolanos, lanchas artilladas, marina de guerra en el Arauca, disuadiendo, entre comillas, a los balseros venezolanos. Tenemos que recordar, esto está ocurriendo en la frontera hacia Perú y Ecuador, en la frontera hacia Colombia, pero tenemos que recordar en este momento que hay venezolanos que hace 4 días empezaron una huelga de hambre en la cárcel de Curazao. Sí, balseros que sobrevivieron al paso de mar, llegaron a Curazao, están presos y están protestando por las condiciones en las que se encuentran recluidos. Hay que recordar, en este momento todavía hay 7 niños venezolanos presos en las cárceles de Trinidad. Hay que recordar, ayer las calles de Buenos Aires fueron el escenario de la protesta indignada de muchísimas mujeres venezolanas y muchas mujeres argentinas solidarias, denunciando la lenidad, la complicidad del Estado
argentino, de la justicia argentina frente al drama horrendo vivido por una casi niña venezolana, una muchacha de 18 años apenas, violada por quien supuestamente iba a darle un empleo. Todo esto está ocurriendo, todo esto está pasando en tiempo real. Y yo les digo una cosa, no crean que este es un espectáculo para ver a través de los teléfonos celulares. No crean que esta es una realidad que solamente vamos a ver vía redes sociales, vía internet, en uno que otro despacho de prensa. No, esta guerra se va a expresar acá, aquí, en nuestra puerta, en nuestras comunidades, en nuestras narices. Si nosotros no hacemos como venezolanos todo lo que podemos hacer por solventar la crisis aquí, va a ser cada día más evidente que la migración como válvula de escape ya no existe. Es que hace falta algo más para verlo. Ya no se trata de discursos, insisto. Se trata de militarización de la respuesta al drama migratorio venezolano. Entonces, repito, la válvula de escape a la crisis, la migración asumida y entendida como válvula de escape a la crisis, se cierra. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, que aquí se va a incrementar la conflictividad y la guerra ya no va a ser en la frontera entre Ecuador y Perú, ya no va a ser en el Arauca Vibrador, no va a ser aquí, está siendo aquí, solo que no queremos verlo. Por eso es que me angustia como ciudadano, como venezolano, como comunicador, como activista ciudadano, me angustia ver no solamente a la clase política, sino a una buena parte también de la ciudadanía que tiene acceso a las redes, perdiendo el tiempo en disputas que tienen que ver más con el pasado que con el presente y el futuro, perdiendo el tiempo en acusaciones cuando ya todo el mundo sabe por qué es la crisis, quién es el culpable de la crisis y quién es el culpable de no haber articulado soluciones a la crisis. Todo eso lo sabemos. Ahora hay una emergencia humanitaria compleja en pleno desarrollo que está generando ya estos resultados terribles. Apocalipsis now. Apocalipsis ahora. Ahora y aquí. Repito, esta situación terrible en Trinidad, en Curazao, en la frontera de Perú con Ecuador, en el Arauca con las lanchas artilladas colombianas. Esto no es un espectáculo para ver y aplaudir de lejos o lamentar de lejos. Esto está pasando en nuestras narices y nos va a explotar en la cara. Nos está explotando en la cara. Mientras la clase política hace lo que hace y sobre todo deja de hacer lo que tiene que hacer. Y mientras buena parte de la ciudadanía sigue, repito, con la mente en las coordenadas de la vieja confrontación, sin entender aún que este país necesita con urgencia acuerdos ya para salir vivos de este desastre, o nos vamos a hundir todos. Esto que está pasando no le está pasando a los balseros, a los caminantes, nos está pasando a todos y no nos damos cuenta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Bueno, nuestro amigo operador se dio de vacaciones. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo.
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión, como ustedes saben, es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Decíamos entonces que este espectáculo ayer en el Arauca, con las lanchas artilladas de la Marina de Guerra colombiana, impidiendo el paso de los balseros venezolanos, de los venezolanos que en Curiara intentaban llegar hasta territorio colombiano, se inscribe en un contexto bastante más amplio, en ese mismo contexto en el cual la frontera entre Ecuador y Perú es hoy una zona de guerra. Anteayer dimos la noticia acá, tempranamente, del despliegue militar con carros artillados, carros de combate, tanques de guerra por parte de Perú, en la frontera con Ecuador. Hoy la noticia es que Ecuador se incorpora a este despliegue militar, a pesar de las voces que se levantan pidiendo que se entienda que el tema migratorio es un tema económico, es un tema social, un tema de fondo que requiere una respuesta que vaya más allá de lo administrativo, que vaya más allá de lo policial y de lo militar. Entiéndase, no se trata de que simplemente estemos, como en efecto estamos, preocupados por los excesos que el uso de la fuerza militar pueda tener en el manejo de esta crisis. Toda la experiencia histórica, toda la experiencia histórica en el manejo del tema migratorio, lo único que revela es que cuando se le aplican medidas policiales y militares a problemas de esta naturaleza, lo que se hace es enriquecer a los traficantes, porque el flujo migratorio no cesa. El flujo migratorio no cesa. Déjenme recitarles una frase que nuestro profesor Hernán Matute nos daba en nuestro primer semestre en geografía, allá en las aulas del Pedagógico de Caracas. Poblamiento y actividad económica son dos vertientes de un mismo proceso geográfico. Repito, poblamiento y actividad económica son dos vertientes de un mismo proceso geográfico. Eso es una realidad económica, social, demográfica. Eso no lo para nadie. La gente no vive donde quiere. La gente vive donde puede comer, donde puede dormir bajo un techo, donde puede darle sustento a sus hijos. La gente busca eso de manera desesperada. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso del flujo migratorio venezolano. ¿Entiende? Entonces, todas estas medidas militares y policiales no solamente no constituye solución alguna. Esto no para el flujo migratorio. Pero sí enriquece a los coyotes, como los llaman en la frontera sur de Estados Unidos. Sí enriquece a las mafias que se lucran con la trata de personas. Quién sabe, pues incluso si hay alguna conexión entre una cosa y la otra. Lo cierto es que eso es lo que está probado históricamente. Mientras este drama está ocurriendo, mientras niños venezolanos están presos en Trinidad, mientras adultos venezolanos están en huelga de hambre en las cárceles de Curazao, mientras mujeres venezolanas y mujeres argentinas tienen que marchar por las calles de la capital
Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, pidiendo justicia ante la violencia sexual contra una joven migrante. Mientras ocurre toda esta cosa, bueno, ¿en qué están quienes deben articular respuestas a este drama? La clase política venezolana, la clase política en su versión gobiernera. En primer lugar, el Estado es el actor más dinámico en una sociedad y sobre todo en un petroestado, aún en un petroestado en crisis como el nuestro. Pero ¿en qué está la clase política gobiernera? ¿En qué está la clase política opositora? Porque si bien el culpable de la crisis es el régimen, ¿no?, la oposición tiene una responsabilidad y la responsabilidad es construir una alternativa creíble frente a ese régimen. Hace 5 años obtuvimos un triunfo inmenso. ¿Qué hicimos con ese triunfo? ¿Me explico? Bueno, resulta que mientras está ocurriendo todo este drama, la clase política gobiernera lo que está haciendo es caerse a golpes entre ella misma. Sí, no se nota. Son más evidentes las pugnas en la oposición. Voy a repasar algunos titulares de la mañana de hoy. Fíjense ustedes lo siguiente. Nos dicen los amigos del pitazo.net. García Carneiro inicia campañas regionales para frenar candidatura de hijo de Maduro. El actual gobernador aspira a ser reelecto por 4ª vez, mientras un sector del PSUV impulsa la candidatura de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, recién electo diputado por esa entidad. Esto en el caso de Vargas. En el caso de Caracas tenemos la siguiente situación. Nos lo dicen nuestros compañeros de Efecto Cocuyo. Gobernador de Miranda rechaza la idea de anexar municipios al Distrito Capital. En efecto, Héctor Rodríguez, gobernador chavista del estado Miranda, rechazó este jueves 28 de enero la propuesta de incorporar los 4 municipios mirandinos a la estructura del gobierno capital. Recordemos todos que esta fue una propuesta hecha por la señora Jacqueline Farías. Jacqueline Farías tiene un largo historial de desastres en su gestión como gerente público, para decirlo de manera suave, ¿no? Recordemos lo que pasó en Hidrocapital, recordemos lo que pasó en la recuperación del Guaire, recordemos lo que pasó también en la Telefónica, en Movilnet. Bueno, la encargan de la jefatura del Distrito Capital y lo único que se le ocurre es solicitar quitarle al gobernador chavista, Héctor Rodríguez, más o menos la mitad de su estado. Por supuesto, lo que obtiene finalmente son no 1, sino 2 titulares en la madrugada de hoy. Por un lado, repito, gobernador de Miranda rechaza idea de anexar municipios al Distrito Capital, pero por otro lado, uno más importante, tan importante que incluso es Europa Press quien nos hace llegar este cable. Maduro designa a Nahum Fernández nuevo jefe de gobierno del Distrito Capital en Venezuela. Es decir, la señora Jacqueline Farías no solamente no logra que le incorporen estos municipios a su reinado donde gobernaba a dedo, sino que la votan, pues, y designan un sucesor allí. Entonces, bueno, mientras que está ocurriendo eso, mientras que García Carneiro supuestamente pelea con el hijo de Maduro, mientras Jacqueline Farías sale eyectada del cargo por pretender desmembrar el Estado que hoy está gobernando Héctor Rodríguez, mientras están en eso que en realidad, claro, eso sirve para el cotilleo político, eso sirve para la chismografía política, eso sirve para el entretenimiento, pero es que no estamos para entretenimiento. Repito, en pleno repunte de la pandemia, en plena situación extremadamente grave, la sangría que está sufriendo Venezuela, el proceso de migración masivo que hemos venido experimentando, no solamente no se detiene, se ha intensificado. Y los países vecinos han recurrido nada más y nada menos que a la respuesta militar, expresada en los atropellos que hemos sufrido, que han sufrido los migrantes venezolanos en Trinidad,
en la situación que se ha habido en Curazao, en las llamadas islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao en el Caribe cercano, y toda esta situación que está ocurriendo hacia el sur, en la frontera con Perú y Ecuador, y ayer mismo en el Arauca. Bueno, mientras esto ocurre, la clase política venezolana está en estas peleitas parroquiales, repito, parroquiales, mínimas. Mientras tanto, bueno, hay otras cosas que no son mínimas, son inmensas. Ayer se conoció el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Venezuela está entre los 5 países del mundo con mayor percepción de corrupción. Y es en la región, en América Latina, el país más corrupto o con mayor percepción de corrupción. Nos lo dice así este cable que nos llega a través de la nación.com de Paraguay. Crece la percepción de corrupción en Venezuela, América Central y Estados Unidos. El informe anual de Transparencia Internacional, publicado este jueves, detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en la región en plena pandemia de COVID-19. La Voz de América también se hace eco de esta información. Transparencia Internacional, Venezuela, último en la región en percepción de corrupción. El índice de percepción de la corrupción 2020 clasificó a 180 países y territorios. Venezuela está entre los últimos 5 países, junto a naciones como Yemen, Siria, para mencionar solamente 2. Y El País de Madrid nos regala hoy con el siguiente reportaje. El gran botín del ex viceministro chavista Alvarado. Hay una radiografía de todas las propiedades, de todos los bienes, de todo el dinero mal habido que, de acuerdo a esta investigación del diario El País, habría estado en poder de este ex alto funcionario del gobierno de Chávez. Estas son las cosas que están ocurriendo mientras nuestros compatriotas son esperados en la bajadita, para decirlo en venezolano, ¿no? Los carros artillados peruanos, los militares ecuatorianos, las lanchas artilladas colombianas están esperando en la bajadita a los migrantes venezolanos, a los balseros venezolanos, a los caminantes venezolanos. Mientras eso está ocurriendo, entonces acá la clase política, la oposición esperando, que es lo que va a decir Biden sobre el tema de Venezuela, esperando como en receso, como en shock, se reúnen para ver si participan o no en las próximas elecciones regionales, y si participan o no, entonces el tema es el reparto, quién decide las candidaturas, qué candidaturas se apoyan. Pero así como se produjo la abstención en el pasado diciembre, sin un plan de qué es lo que se iba a hacer después, porque evidentemente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Ah, no, que se hizo la gran consulta nacional el 12 de diciembre. Ok, se hizo la consulta. Ok, ¿y qué pasó? Esa consulta emitió un mandato. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo hoy, Dios mío? Nada, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, repito, así como hace pocas semanas unos partidos y un gobierno interino que algunos llaman gobierno de fantasía, llamó a la abstención sin plan posterior, pues porque ¿dónde estamos? Ya está terminando enero. ¿Y dónde están las acciones que iban a ser la consecuencia de la abstención? Bueno, mi preocupación es que todas esas reuniones que hoy se están produciendo a propósito de las venideras elecciones regionales pudieran tener poco que ver con un proyecto de reconstrucción del campo democrático. Aquí el tema no es qué partidito llega a tal o cual gobernación, a tal o cual estado. Aquí el tema no es la repartición de cargos o esferas de influencia. Aquí el tema es cómo Carrizo
se articula un proyecto estratégico para recomponer el campo opositor venezolano y poderle dar a esa inmensa mayoría social que está descontenta un rostro político que sea capaz de tomar el poder por la única vía posible, por la única vía deseable, que es la vía de la política, que es la vía electoral. ¿Me entienden? Entonces, en vez de eso, lo que hay son públicamente nada, el limbo, y en privado reunioncitas para ver a quién le toca tal o cual cargo, tal o cual candidatura, tal o cual gobernación. No es posible, no es posible, no es deseable. Eso es lo que está ocurriendo a nivel político, la peleita dentro del chavismo y la expectación en la oposición, mientras el país se cae a pedazos y esperan a la bajadita, esperan en la bajadita a los venezolanos pobres que huyen a pie de la tragedia nuestra. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras está ocurriendo esto en la región, en el subcontinente, esta situación gravísima, donde quienes huyen a pie de la crisis espantosa que vive nuestro país, de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, mientras quienes huyen son esperados por una respuesta que básicamente es policial y militar. Digo policial como en Trinidad, como en Curazao, militar como en Ecuador, Perú, Colombia. Mientras eso ocurre, ya vimos, desgraciadamente, quienes tienen la responsabilidad acá en Venezuela de estar dando los pasos para atender y resolver nuestra crisis, porque esa es la única solución real. La solución a lo que desgraciadamente podría pasar en la frontera de Perú con Ecuador, la solución a lo que ya pasó y puede seguir ocurriendo en esta frontera del Arauca Vibrador, en esta ribera del Arauca Vibrador. La solución no está en Colombia, no está en Perú, no está en Ecuador, está aquí. Aquí hay que tomar las medidas, hay que adoptar las políticas, hay que introducir los cambios que hagan posible que los venezolanos no nos querramos ir, no se quieran ir, sino que vean que hay una posibilidad de construcción de vida y de construcción de futuro, que vean que existe un país viable, no solamente para quienes forman parte de los circuitos de sobrevivencia vinculados al AMPA o vinculados a las tramas extorsivas del Estado. No, sino que existe una perspectiva de futuro para todos. Y eso implica cambios, y esos cambios implican acuerdos. ¿Por qué digo acuerdos? Bueno, porque es que ya durante 20 años hemos probado las otras vías. Y el resultado ha sido absolutamente negativo para todos los actores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que queda? Yo lo he dicho aquí, lo he dicho varias veces. Queda la activación del ciudadano
que el ciudadano asuma la dimensión política del ser ciudadano, que la sociedad civil asuma un rol distinto al que hasta hace 4 años era más o menos el único rol que tenía la sociedad civil, que era ser satélite de los partidos, ¿no? Algo así tipo Frente Amplio. Ah, bueno, sí, el G4 decide algo y salen entonces los representantes de la sociedad civil del Frente Amplio, como cierto sacerdote lo llamó alguna vez, la sociedad civil del Frente Amplio, a aplaudir lo que diga el G4 y a instrumentar sus recetas por fracasadas que fueran. Ese era el papel supuestamente de la sociedad civil. Ya no puede ser. La sociedad civil tiene que actuar de manera autónoma. El ciudadano tiene que actuar de manera autónoma, no para competir con los partidos, sino para ejercer presión legítima para que los partidos estén a la altura de la crisis, a la altura del dolor de la gente, y entonces se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que es construir los acuerdos necesarios para poder detener la caída de Venezuela y empezar de alguna forma su proceso de reconstrucción. ¿Entiende? Digo todo esto porque el hecho político más relevante en las últimas 48 horas no lo produjo ningún partido de oposición. No. El hecho más relevante desde el punto de vista político en las últimas 48, 72 horas no lo produjo ni Guaidó, ni López, ni Capriles, ni ninguno de los integrantes del ya añoso elenco dirigente opositor. No, el hecho político más relevante lo produjo Fedecámaras. Fue la reunión de Fedecámaras con Jorge Rodríguez. Ese es un hecho relevante. Y a eso me refiero yo cuando digo que la sociedad civil tiene esa responsabilidad, la de ejercer presión. Esa reunión constituye una presión clara, porque ese escenario de búsqueda de acuerdos, ¿quiénes deberían estar sentados allí en realidad? ¿Quiénes? Porque el empresariado tiene un área de acción específica en el tema económico. ¿Quiénes serían los que tendrían que estar en este momento reunidos dándole cara a la crisis y anunciando a los venezolanos cuáles son los acuerdos más importantes en materia social, en materia económica, en materia política, para destrancar el juego y decirle al pueblo venezolano: chico, no te vayas, que aquí hay una posibilidad de futuro, hermano? Y no solamente una posibilidad, sino estos procesos concretos para que te incorpores, para que le lleves sustento a tu familia a partir del trabajo decente, honesto y bien remunerado, porque estamos reactivando el país. Quienes tendrían que hacer eso serían los dirigentes políticos. Pero como hay dirigentes que no quieren hacer política, hay dirigentes que en el gobierno lo que hacen es bullying, y dirigentes que en la oposición lo que hacen es actuar como influencers, ¿no? Mandar mensajitos para ganar likes y me gusta, pero no hacen política. Entonces viene un actor relevante de la sociedad civil venezolana y da un paso como el que dio ayer. Comparto con ustedes, por cierto, el comunicado emitido por Fedecámaras, que extrañamente ha sido muy poco difundido por medios nacionales, por medios locales. El titular dice así: Fedecámaras reitera la necesidad del diálogo y de acuerdos políticos para resolver el drama humanitario, económico, político e institucional que vive el país. Voy al texto. El Comité Gerencial de Fedecámaras y algunos miembros de su directorio recibimos, respondiendo a su solicitud, la visita de los miembros de la recién designada Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. El objetivo de la visita era articular mecanismos de diálogo con la finalidad de encontrar soluciones a las necesidades de la población agravadas por la pandemia. Durante el encuentro, Fedecámaras reiteró la disposición de la organización de mantener sus mejores esfuerzos y ofrecer todas sus capacidades orientadas primordialmente a encontrar soluciones urgentes al drama humanitario que vive Venezuela en términos de salud, rescate del valor del trabajo y de la capacidad adquisitiva de la gente,
así como el restablecimiento de un modelo de garantías económicas donde la libre iniciativa empresarial, la propiedad privada y las libertades económicas previstas en la Constitución tengan su expresión más plena. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, destacó la importancia de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores sociales y principalmente el sector privado de manera inclusiva y articulada en las actividades de coordinación del proceso de vacunación contra el COVID-19, porque sin salud difícilmente podrá reactivarse la actividad productiva y la economía. Fedecámaras reiteró la voluntad de diálogo que ha expresado y procurado durante años en el marco de la Organización Internacional del Trabajo e instó a la Comisión a facilitar el diálogo tripartito con el gobierno nacional, exhortando a que este último, conforme a las normas del organismo tripartito y a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019 de la OIT, convoque él mismo debiendo incorporar a las organizaciones sindicales de trabajadores, pieza clave en la reactivación económica, además de contar con la asistencia técnica del organismo, con la asistencia técnica del organismo internacional durante el proceso. Es necesario explorar acuerdos que permitan insertar a Venezuela en el concierto de las naciones, en la economía mundial y en la globalización a favor de nuestros ciudadanos. En este sentido, la economía es un área de atención común que puede convertirse en una herramienta, un espacio, un vehículo articulador para mejorar la situación económica y social del país para y por los venezolanos, sin olvidar el aspecto político e institucional. Si bien la reunión se planteó en términos positivos, Cusano ratificó la visión que durante años ha sostenido sobre cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo el hecho económico del libre mercado y debe dejar de asfixiar la actividad productiva. El gremio empresarial ratificó que continuará alzando la voz para que se respeten las libertades económicas y se regrese la confianza que procura inversión nacional e internacional en igualdad de condiciones. Asimismo, se planteó la inquietud sobre la necesaria transparencia de los procesos para cualquier nueva iniciativa de participación privada que se genere, para atraer la inversión y garantizar seguridad jurídica. Por otra parte, se requirió un mayor esfuerzo de simplificación de trámites administrativos que contribuye igualmente a aligerar la reactivación. Fedecámaras finalmente reafirmó su carácter independiente y autónomo como institución gremial e insistió en la necesidad de alcanzar los acuerdos políticos que permitan avanzar en las soluciones al drama humanitario en favor de los ciudadanos, siendo la única ideología a regir en este proceso la que está enmarcada en los preceptos constitucionales, donde se garantizan los derechos de salud, alimentación, educación, trabajo y la vida, así como la libre iniciativa empresarial, la propiedad privada y el derecho a elegir para sustentar una Venezuela inclusiva en crecimiento económico, con empleo productivo y plenas libertades que garanticen tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario en favor de los ciudadanos. Este es el comunicado de Fedecámaras, se los leo. Primero porque ha sido extrañamente ninguneado por medios locales. Y en segundo lugar porque deja extremadamente claro, y esta es una clase que le está dando la sociedad civil, en este caso Fedecámaras, una clase que le está dando la sociedad civil al liderazgo político. Chicos, tú puedes hablar con quien sea, siempre que tengas claro cuáles son tus principios, desde qué espacio de valores estás hablando y que lo hagas de manera transparente. Hay gente que se ha preguntado, ¿y con quién se sentaron? Se sentaron con el gobierno que ha destruido la economía de este país. Sí, vale, se sentaron con este gobierno, con representantes de este gobierno. ¿Con quién se van a sentar? ¿Con Angela Merkel? ¿Con quién se van a sentar? Tienen que sentarse con quien, cuando tú levantas el teléfono, cuando llamas a Miraflores, ¿quién levanta el teléfono allá? ¿Quién? Guaidó, Capriles, López. ¿Quién? Con ese actor se sentaron. Y se sentaron desde ese espacio, repito, de dignidad y de firmeza. Yo a los desmemoriados quiero recordarles algo. En el año 2008, grupos chavistas fueron a Fedecámaras y pusieron una bomba que dejó como saldo fatal
a una persona muerta. Bueno, 13 años después, el chavismo vuelve a Fedecámaras, pero vuelve a sentarse, conversar, a hacer propuestas, a escuchar propuestas, y al final de la reunión salen y declaran, hacen una declaración formal. Les pregunto, ¿quién reconoció a quién? ¿Quién es quien cambió su forma de aproximarse al otro? Véanlo, ahí está. Entonces no se trata de que Fedecámaras haya reconocido tal o cual instancia, ¿no? Quien está siendo objeto de un reconocimiento como actor social importante es precisamente el empresariado, después de años de exclusión. Entonces, esa victoria desde el punto de vista posicional y simbólico, ¿es de quién? Piénsenlo, reflexionen sobre eso. Voy un poquito más allá y hablemos ahora del tema interno de este espacio de sociedad civil que es el sector privado, que es el área empresarial. Señores, yo quiero recordarles que en los tiempos del gobierno contra el cual se alzó Hugo Chávez, en los tiempos del gobierno de Carlos Andrés Pérez II, aquí se produjo un intento relevante para tratar de abrir la economía e introducir las reformas políticas y económicas que permitieran convertir a nuestro país en una sociedad abierta, en una economía moderna y en una democracia funcional. Y en aquella situación, ¿tú sabes cuál fue la posición del empresariado? Negarse al avance. Negarse al avance, diciendo, ¡qué horror! ¿Cómo nos van a poner a competir en el mundo? No estamos preparados. Este empresariado se opuso incluso a la participación de Venezuela en el Pacto Andino. Imagínate tú, pues. Imagínate tú. Desde entonces hasta los errores más recientes, todo lo que tuvo que ver con el Carbonazo, etcétera, etcétera, Fedecámaras había venido estando implicada en severos errores de cara a la historia del país. Bueno, desde hace unos años se ha producido un cambio importante en Fedecámaras, muy importante. Puedo mencionar la gestión de Jorge Roy, puedo mencionar la gestión de Jorge Botti, debo destacar ahora la gestión de Ricardo Cusano, un nuevo sector del empresariado, la juventud del empresariado ha tomado las riendas de ese sector y están haciendo estos actos de valor, de coraje cívico, dándole clase al liderazgo político convencional acerca de qué hacer y cómo conducirse en una situación tan crítica como la que tenemos. Porque, repito, frente al drama de Ecuador, de la frontera de Ecuador con Perú, frente al drama del Arauca, frente al drama de Trinidad, frente al drama de los venezolanos en huelga de hambre en las cárceles de Curazao, la respuesta tiene que ser resolver el tema aquí, resolver el drama acá. Y a quien hemos visto en esta semana trabajando en función de eso ha sido precisamente a expresiones de la sociedad civil como Fedecámaras. Hagamos este ejercicio para ver en perspectiva todo lo que está ocurriendo y poder entonces aproximarnos con mayor precisión a lo que está ocurriendo, porque en efecto esto se mueve, tiene que moverse y moverse para bien. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. Hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo